Tlacatzitzintih, siuatzitzintih, quentica, quenancatih. Yeiman ticpeuasqueh totlamachtilis. Yese achto namechpouas se xochitlahtoli itoca Icuic Nezahualpilli. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Es hora de que comencemos nuestra sesión de náhuatl, nuestra cápsula. Pero primero voy a leerles un poema llamado Canto de Nezahualpilli. Icuic Nezahualpilli. Ixtlamato huexotzinco. Niuintia allá. Iuintia noyolo. Tlahuiscala moquetzaya. Otlahtogua sasa cuanquechol. Chimaltenanticpac. Tlacochtenanticpac. Ximocuiltono. Titlacahuepan. Tinohueyo. Cuaxomotl. Cuaxomocuextecatl. Teoaxochicoctla iquiuintic. Yeoncan totoatempan. Aya cuaxmolotl. Canto de Nezahualpilli. Así vino a perecer en Huexotzinco. Estoy embriagado. Está embriagado mi corazón. Se yergue la aurora. Ya canta el ave zacuán. Sobre el vallado de escudos, sobre el vallado de dardos. Alégrate tú, Tlacahuepan. Tú, nuestro vecino, cabeza rapada. Como cuesteca de cabeza rapada, embriagando con licor de aguas floridas, allá en la orilla del agua de los pájaros, de cabeza rapada. Bueno, vamos a aprender hoy cómo se dice en dónde nació tu papá, en dónde nació tu mamá. Recuerden que en el náhuatl de Milpalta, tanto el padre como la madre merecen respeto, ¿no? Entonces, se dice tahtli, padre, tahtzin, lo mismo, papá, padre, pero con respeto, nantli, madre, nantzin, madre con respeto. Entonces, yo no voy a decir nota, sino notatzin, mi padre, nonantzin, mi madre. El verbo es tlacatía. Campa, ¿en dónde? Campa, omotlacatili, también el verbo tiene que estar en reverencial. Campa, omotlacatili, motatzin. ¿En dónde nació tu papá? Campa, omotlacatili, motatzin. Campa, omotlacatili, monantzin. ¿En dónde nació tu mamá? Entonces, está en pasado, por eso tiene esa O, el verbo tlacatía. Campa, omotlacatili, ¿sí? Campa, omotlacatili, monantzin, motatzin. De igual manera, puedo decir en dónde nació tu abuelo o tu abuela. Sihtli es abuela, ¿no? En náhuatl. Obviamente va a llevar la forma reverencial Sihtzin. Colli es abuelo y va a llevar la forma reverencial Tzin, Coltzin. Campa omotlacatili mocoltzin. Campa omotlacatili mocoltzin, en donde nació tu abuelo. Campa omotlacatili mo Sihtzin. ¿Sí? Y para hacerlo más específico, Campa omotlacatili mocoltzin. Y tahtzin motatzin, es decir, el papá de tu papá. ¿Sí? Para que sepamos exactamente a quién nos referimos, porque generalmente tenemos dos abuelos y dos abuelas. Campa omotlacatili mocoltzin y tahtzin motatzin, es decir, su papá de tu papá. Campa omotlacatili mocoltzin y tahtzin monantzin, es decir, en dónde nació tu abuelo, que es papá de tu mamá. De igual forma, podemos preguntar, Campa omotlacatili mosihtzin y nantzin motatzin, en donde nació tu mamá, que es mamá de tu papá. Campa omotlacatili mosihtzin y nantzin monantzin, en donde nació tu abuela, tu abuelita, pues, que es mamá de tu mamá. ¿Sí? Y podría yo responder, nosihtzin, nocoltzin, nosihtzin, nocoltzin, mi abuelo, mi abuelo, nosihtzin, mi abuela, nosihtzin, omotlacatili, ompa, momosco, malacateticpac. Mi abuela nació allá en
Malajxtepec, Momosco, en lo que actualmente es la alcaldía de Milpalta. No coltzin, Omotlacatili, Ompa, Momosco, Malacatetec. Asnoso, y Tachin, Nonanchin, el papá de mi mamá, Omotlacatili, no coltzin, Omotlacatili, Ompa, Huaxiacac. Y Tachin ni Nonanchin. El papá de mi mamá, mi abuelo materno, nació en Oaxaca. Igual no Sitzin y Nanchin Nonanchin, Omotlacatili, Huaxiaca. No yuki, Ompa, Huaxiaca. Es decir, mi abuela, que es mamá de mi mamá, nació en Oaxaca. También nació en Oaxaca. ¿Quema? Quemacatsin. Cuálica. Yiman, Tillaski, Titostasque, Oxe, miércoles. Macuali, Tonali.